Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes estos avances en materia de interoperabilidad en Colombia. Respecto de la primera pregunta que tiene que ver con las iniciativas en materia de interoperabilidad en el gobierno colombiano, bien vale la pena resaltar que este es un tema que en el gobierno se ha venido trabajando desde el año 2006. Desde el año 2006 establecimos una estrategia que tenía como soporte contar con un lenguaje estándar de intercambio, un lenguaje común de intercambio que nos permitiera intercambiar información entre las entidades del Estado. Ese ejercicio lo culminamos en 2006, en 2007 se empezó a trabajar específicamente en materia de contar con una plataforma de interoperabilidad, es decir, una base tecnológica que nos permitiera hacer que esos servicios de intercambio de información se pudieran implementar y se pudieran gestionar. Pero realmente el hito más importante se dio en el año 2010 cuando logramos instrumentar y contar con un marco de interoperabilidad. Y ahí tenemos una muy importante lección, y es que en temas de interoperabilidad no basta con los aspectos técnicos, es necesario contar y evaluar otras dimensiones, como es la dimensión político-legal, la dimensión relacionada con los temas socioculturales, con los aspectos organizacionales, y realmente pues lo técnico es, y así me gusta siempre llamar la atención sobre el tema, muchas veces resulta ser lo más fácil de resolver. Muchas veces las barreras en temas de interoperabilidad están dadas por el desconocimiento o por la falta de confianza en los medios electrónicos, a veces el sentido de propiedad que se tiene sobre la información, las barreras culturales que ese tipo de cosas transmite es muy importante. Hubo una herramienta muy importante que es la certificación de las entidades. Esa certificación básicamente lo que pretende es reconocer las capacidades que tienen las entidades por niveles, de tal suerte que pudiéramos motivar a las entidades a certificar sus capacidades en materia de interoperabilidad, pasando desde la definición tan básica como la estructuración de sus elementos de datos, pasando por la adecuación de los sistemas de información y el desarrollo de los servicios web, hasta un nivel 3 en el cual estos servicios ya fueran implementados y estuvieran publicados en nuestra plataforma. Hasta ahora pues contamos con 642 entidades del orden nacional y territorial, es decir, nuestras alcaldías, municipios y entidades como las gobernaciones, que algunas de ellas se han logrado vincular como usuarios de estos servicios de interoperabilidad, y de estas 642, 76 hoy son usuarias de esta plataforma. ¿Qué servicios hemos logrado implementar utilizando interoperabilidad? Quiero resaltar unos ejemplos muy concretos. Uno es la Ventanilla Única de Comercio Exterior, donde participan entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, el INVIMA. La Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es la ventanilla que hoy día le facilita a nuestras empresas colombianas los procesos de importaciones y exportaciones. La Ventanilla Única de Denuncias, que es una ventanilla en la cual participan organismos de vigilancia y control, y Vital, que es la ventanilla integral de trámites de licencias ambientales, y otros servicios que ya involucran otras entidades, como es el caso de nuestro Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde tenemos los servicios de mapas a la cual pueden hacer las entidades en Colombia. Tenemos la Red Nacional de Información, que es una red en la cual se reconocen cerca de 50 actores que son aquellos que interactúan para prestar información relacionada con la atención a víctimas. Un subconjunto de esa Red Nacional de Información es el Nodo de Tierras, que es un sistema en el cual tienen que interactuar varias entidades para poder hacer reconocimientos en materia de pertenencia de tierras en todo el territorio nacional. La primera recomendación que hay que dar para que estos procesos de interoperabilidad se den de una manera efectiva es el compromiso de la alta dirección. Sin el compromiso de la alta dirección es muy difícil materializar este tipo de procesos. Hay que involucrarlos desde el principio. Ellos deben tener claro cuál es el propósito de obtener o de acceder a este tipo de servicios de interoperabilidad, ya sea como proveedores o como consumidores, pero también deben entender qué beneficios les prestan.
como todo proyecto de tecnología o que tenga base o componente tecnológico, tenemos que hacer un proceso de gestión del cambio. Y como lo dije cuando estaba presentando el marco de interoperabilidad de Colombia, nosotros definimos toda una dimensión relacionada con los temas de capacidades organizacionales, es decir, que las entidades tuvieran una capacidad para adaptarse y para adaptar sus procesos a lo que tiene que ver con otorgar información para darle continuidad a procesos de interoperabilidad. Y desde el punto de vista de cómo comprometer a la alta dirección en este tipo de proyectos, lo primero que hay que hacer es saberles vender la interoperabilidad, como ya lo dije, sobre la base de qué beneficios le presta, y para también apalancar un poco esto, se pueden utilizar mecanismos de incentivos o un modelo de reconocimiento que permita que las entidades que han avanzado se vuelvan un referente en el tema y que las otras que no lo han hecho, al ver estas que ya tomaron la decisión y que se han beneficiado de eso, pues sirvan como inspiradoras de estos procesos en estas entidades que no lo han hecho. Hay que tener foco para poder llevar todo el esfuerzo a aquellos que tengan mucho más impacto en los ciudadanos, en la atención de las necesidades de los ciudadanos o de las empresas, y focalizar los esfuerzos sobre esas entidades. Incluso nosotros hemos pensado en un esquema para este año de cofinanciación. ¿Qué significa en este caso cofinanciación? Y es que aquellos proyectos en los cuales nosotros queremos materializar, o que para poder materializar el efecto requieren interoperabilidad, pues que nosotros desde el Ministerio TIC podamos cofinanciar esos proyectos, que la disculpa no sea que las entidades no tienen los recursos para lograrlo, y de esta manera superar barreras que normalmente se presentan en estos temas. Y un reto que también es muy importante resolver en estos aspectos, y que siempre hay que tener en cuenta desde el principio, son todos los aspectos relacionados con la seguridad y privacidad de la información. Entonces, por eso es muy importante cocinar en los acuerdos y evaluar las condiciones que se deben considerar para garantizar que los servicios de interoperabilidad no representan un riesgo de fuga de información o la afectación de derechos de los ciudadanos o de las empresas. Otro aspecto es, desde el principio, darle un soporte jurídico a estos temas de interoperabilidad, que se analicen los riesgos desde el punto de vista jurídico, que si es necesario contar con un acuerdo, desde el principio esté perfectamente definido. Otra recomendación muy importante es que, a efecto de implementar muy buenos servicios de interoperabilidad, no basta o el camino no termina cuando los servicios ya están disponibles. Esos servicios hay que gestionarlos. Tenemos que analizar cómo se están comportando, cuáles son las medidas, cómo los estamos midiendo y cuáles son los aspectos de medición que tenemos que tener en cuenta en ellos, cómo se comportan los flujos, qué prioridad debemos dar a las entidades que están usando este tipo de servicios. Eso permite utilizar medidas técnicas como el balanceo de carga y otras acciones que optimizan este tipo de plataformas. Ahora, con todo este tema de cloud computing y el gobierno en la nube, que es un tema que estamos proponiendo en Colombia, pues ¿cómo hacemos para mantener un gobierno de datos usando la computación en la nube? Eso es un tema muy importante, temas por ejemplo como dónde se hospedan los datos, cómo se garantiza como una plataforma de interoperabilidad en la nube como servicio, cómo se podría manejar eso. Me parece que es un interrogante interesante. Otro aspecto es cómo llevar la interoperabilidad ya a un nivel regional, a un nivel internacional. Hay muy pocas iniciativas que tienen temas de interoperabilidad internacional. En propiedad industrial, por ejemplo, es algo donde ya se han logrado unos acuerdos y ya hay programas para eso, pero en muchos otros sectores aún no se benefician de una interoperabilidad ni subregional, ni regional, ni internacional. Y otro aspecto muy importante es cómo hacemos para superar la asimetría en capacidades en entidades como, por ejemplo, las entidades territoriales, que tienen muy pocas capacidades, que tienen muy poco personal capacitado, con aquellas muy grandes que muy posiblemente tienen muchas capacidades, pero donde necesitamos que una y otra interoperen a través de la provisión en doble vía de servicios de información. Fue un placer haber compartido con ustedes este espacio y espero que los aspectos que tratamos en él sean de su utilidad.